Estamos en comunicación con el señor, siempre un placer, Miguel Ponce. Hola Miguel, buenas noches. Pero muy buenas noches, Ale, es un placer, como siempre, estar con vos y estar en Rivadavia a este horario, ¿no? Un gusto, Miguel. Miguel, te quiero preguntar algo. Lo analicé más con Claudio Charutini desde el punto de vista de las fotografías. Y en algún momento me metí para hacerlo de manera analógica y no tan específica a las preguntas, poder hacerlo con otro sentido, desde el lado de las películas. Ahora lo quiero hacer desde el lado de la película con vos. Y te quiero preguntar, ¿qué título le colocarías a la película económica de la semana? Y se hace difícil, ¿no es cierto? Pero alguno podría pensar en Lo que el viento se llevó, una muy antigua, que tiene que ver con, me parece que lo que se ha llevado el viento es una expectativa que había en relación a lo que ha sido las tarifas, lo que ha sido lo que esperaba el gobierno que saliera de la Corte y que objetivamente no lo es. Y por lo tanto lo que se ha llevado el viento es la mayor derrota política del gobierno desde que empezó su mandato. Sí. Digo, desde el 10 de diciembre a la fecha, ya habíamos definido con vos en alguna charla que el problema mayor, mayúsculo que había tenido el gobierno era el de las tarifas energéticas y bueno, ahora con la resolución de la Corte, se ha transformado en la mayor derrota política del gobierno hasta el momento. Y me parece que ya ha dejado de ser un tema técnico, un tema económico, para transformarse en un problema político que exige, por lo tanto, una solución política. Podemos hacer el diagnóstico de cómo se llegó a esto, podemos hacer el diagnóstico y el inventario de los errores cometidos. Seguramente hay responsabilidades muy claritas en algunos de los actores políticos que no me extrañaría Charutini los haya definido con la claridad de siempre, pero me parece que un poco el tema va por ahí. Lo que el viento se llevó la mayor derrota política que ha tenido este gobierno hasta ahora. Ay, me parece excelente cada vez que das una definición, por eso que con pocas personas puedo hacer este tipo de preguntas. Ahora te quiero preguntar, teniendo en cuenta también la película, ¿qué género de película para vos a nivel económico estamos viviendo? Estamos viviendo, te doy posibilidades, un drama, una comedia, una película de terror, una película de suspenso, un thriller. ¿Qué estamos viviendo, Miguel? Me parece que más una película de suspenso, porque todavía hay final abierto, hay muchos sectores y muchas áreas del país que tienen mucha expectativa, pero tenemos determinados sectores, cada vez más amplios, que están viviendo como en estado de shock. Yo te puedo decir, hace 30 años que estoy vinculado a las empresas, a las pymes y al comercio exterior, y el comercio exterior nunca ha vivido un estado de shock como el de esta semana. Vos imaginate que empezó con una denuncia del titular de la FIP, Abad, junto al titular, con signo de pregunta, de la aduana, Gómez Centurión, desplazado anoche, anunciando un ilícito de 14.500 millones de dólares. Digo, para tener idea, esto es 4 veces el impacto económico de esa operación del dólar futuro que involucra a la expresidenta. Esto es 4 veces más. Digo, para tomar dimensión del caso, ¿no es cierto? Involucra al 60% de los actores del comercio exterior argentino. Sobre 30.000 empresas que hoy están operando en el comercio exterior, estamos hablando de casi 17.000 involucradas en estas irregularidades, llamémosle, que ha denunciado la FIP y la aduana. Y la semana empieza así y termina con lo de ayer, que es el primer funcionario de alto nivel separado por el presidente de la Nación, cuando para muchos de nosotros ya había habido problemas en la propia génesis de la designación de este funcionario.
hablando de un cara pintada que se levantó contra la democracia en la Semana Santa, contra Raúl Alfonsín, bajo las órdenes, en este caso de Rico, y luego, bajo las órdenes de Zinedine, se levantó desde Montecasero. Este personaje, el presidente actual lo quiso designar ministro de Defensa. Sí. De no haber ocurrido que el radicalismo se puso firme, que Margarita Stolbizer se pusieron firmes, que una cantidad de sectores dijeron no puede pasar esto, so pena de romper la alianza de gobierno, por ejemplo, le dieron como premio consuelo ir a cargo de la aduana. Pero inclusive contra la voluntad del titular del área. La aduana depende de la FIP. El titular de la FIP es Abad, alguien indiscutido, que yo me acuerdo, te cuento como anécdota, estuve en el último coloquio de idea en Mar del Plata a fin del año pasado, antes de las elecciones, y cualquiera hubiera sido el que triunfara, Massa, Scioli o Macri, todos sabíamos que quien sí iba a hacer cargo de la FIP era Abad, para que tengas idea del respeto que hay en términos globales de él. Bueno, Abad se oponía a la designación de Gómez Centurión en la aduana. De hecho, prácticamente no había vínculo entre ellos, y en las reuniones donde se define la política comercial desde los temas aduaneros, directamente no participaba Gómez Centurión por desconocimiento de la temática. Bien. A cargo de la aduana estaba alguien que desconocía la temática del comercio exterior y de la aduana. Y termina como termina este tema, ¿no es cierto? Yo no voy a entrar a juzgar la veracidad o no de y la calidad de las denuncias, ¿no es cierto?, de las grabaciones que surgieron, se han conocido entre ayer y hoy, porque la verdad es que me preocupa en términos democráticos la utilización de grabaciones anónimas, ¿no es cierto?, hechas por ex servicios o servicios de inteligencia. Pero lo concreto es que la reacción del presidente ha sido la correcta. Hay una denuncia, hay que separarlo. Digo, marca también una diferencia con la etapa anterior. Vudú, con muchas denuncias, logró terminar su mandato, ¿no es cierto? Digo, para marcar diferencias. Sí, sí, como se dicen las cosas negativas, también hay que decir lo positivo. Hay que decir lo positivo, de un lado y de otro, ¿no es cierto? Es un reflejo importante, que además me parece nos obliga a no hacer, a mí no me gusta tener miradas conspirativas de la historia, porque algunos dicen, como hizo la bruta denuncia el día martes, le contestaron el viernes echándolo. No quiero me parece que ambas cuestiones pueden ser analizadas independientemente porque tienen envergadura suficiente y gravedad suficiente para ser analizadas de manera independiente. Lo que sí, el resultado es el shock, el mayor shock en toda la historia que el comercio exterior argentino está viviendo en estos momentos. Clarísimo. Ahora la última de las preguntas, Miguel, que te quiero hacer Por favor. En relación a este título, Lo que el viento se llevó, hablamos del género. Ahora quiero preguntarte, ¿quiénes son los protagonistas de esta película económica de la semana? Yo diría, uno, la Corte, importante protagonista. Dos, los consumidores que vienen esperando con ansiedad que termine esta nebulosa en la que se encuentra, que no saben qué es lo que tienen que pagar hacia atrás y qué es lo que van a tener que pagar hacia futuro. Creo que los CEOs que han demostrado su impotencia para interpretar la sensibilidad social por un lado y las respuestas técnicas adecuadas por otro, hay un final de etapa experimental que me parece que debe ser clausurada acá, y creo que además hay algunos perdedores. Me parece que Durán Barba y el Chico Peña, que se oponen a un acuerdo político, económico y social, y me parece que van a tener que resignarse a que de esta situación de crisis a la que han llevado al gobierno y por ende al país, se sale solo si logramos construir ya un acuerdo político, económico y social que comience a equilibrar la balanza social por un lado y a dar las respuestas técnicas que se necesitan. ¿Por qué? Porque ha quedado demostrado el fracaso de la política
política de los CEOs exitosos del mundo de la actividad privada. Bien. Simplemente porque tenemos dos maneras y dos, diríamos, ecuaciones culturales diferentes. Mientras en la actividad privada los CEOs exitosos jerarquizan la rentabilidad de las empresas y la satisfacción de los socios, en la actividad pública la satisfacción tiene que ser del contribuyente, del usuario, Sí. y por supuesto el contribuyente tiene que estar satisfecho en términos de la utilización de sus fondos para la realización correcta de los, diríamos, dictados que la buena técnica administrativa hoy nos manda. Por lo tanto, tenemos que volver a tratar de convocar a gente con experiencia en la administración pública que además sea honesta. Perfecto, clarísimo. Miguel, como siempre, más que un placer, más que una satisfacción tener la palabra de alguien con tu capacidad y aparte con tus diferentes puntos de vista, y siempre que salís al aire la cantidad de llamados explota. Yo te quería tener y aparte para hacer una entrevista de una manera diferente. Muchísimas gracias, que tengas una linda noche y feliz Día del Niño, Miguel Ponce. Dale un gran cariño y siempre a disposición de qué le digo y de Radio Rivadavia.